interesante el tema de la famosa reforma al outsourcing. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una incertidumbre fuerte después de que ya han pasado, pues son 8 meses, desde el 23 de abril que se aprueba, y las personas simplemente o los contribuyentes entendieron que desaparece el outsourcing, ¿no? Y yo preguntaría ahorita, y si alguien me ayuda, y conozco a la señora Ruth, ¿se eliminó el outsourcing o no? No se eliminó el outsourcing. ¿Quién más puede opinar? ¿Se eliminó el outsourcing o no? ¿No? ¿Alguien quiere decir algo del tema del outsourcing? Les damos la oportunidad. A ver, señora Ruth. Ok, ¿ha sido cómodo? Bueno. Cómodo, práctico, económico, de todos los sentidos. Ok. Porque no soy yo el patrón, hasta cuando contesto el teléfono y ya les platiqué la experiencia. Sí. Me llamaron para extorsionarme y le dije, yo soy una empleada. Ok. Porque para el outsourcing eso soy. Bueno, ahí es un caso de éxito de manera de empresa que le ayuda al outsourcing. Y realmente el outsourcing ayuda, ¿no? Y voy a ver otra, he visto que tiene buena opinión. ¿Se eliminó el outsourcing o no? A ver, ayúdeme. Bueno, ¿Qué opina usted? No se eliminó. Lo que se eliminó es aquellas empresas que contrataban trabajadores a través de un outsourcing, Okay. y que los trabajadores se dedicaban a la misma función social que hacía la empresa. Okay. Y eso era lo que estaba mal, inclusive a mi manera de verlo desde hace muchos años cuando se estableció. Exacto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ayudar otra aquí atrás que están escondidos. ¿Se eliminó el outsourcing o no se eliminó el outsourcing? No, no se eliminó, No se eliminó el sino outsourcing. el tratamiento fiscal fue diferente. Exacto. Eso es importante que lo entendamos todos los contribuyentes y principalmente los empresarios, porque el outsourcing no se eliminó, el outsourcing se transformó. Y hoy el outsourcing se llama servicio especializado, ¿sí? Y hay que quitarnos ese estigma porque la autoridad a través de los medios y la forma de comunicarlo mencionó, eliminamos el outsourcing, y eso es mentira. Hoy se llama servicio especializado y son ciertos requisitos. Y si vamos a ver la historia de cómo se han dado las reformas laborales, recordemos en el tema de la línea del tiempo, que de entrada la Ley Federal de Trabajo ni la toman en cuenta las autoridades, ¿no? Hasta que hay una presión de organismos empresariales o hay una presión del fiscal por el tema de recaudación. Y lo recordáramos que la primera reforma que se lleva a la Ley Federal de Trabajo desde 1974, que existió, fue hasta el 2012. Y lo curioso de esa reforma, y yo lo decía hace unos días en una plática, que es que si ustedes comparan la reforma del 2012, donde incursionan al tema del outsourcing, contra la reforma 2022, es la misma, es lo mismo, servicios especializados, que no se traslade todas las actividades de las empresas, ¿sí? Y es entonces, ¿qué significa? Simplemente están reforzando y cambiaron el concepto, y la única diferencia hoy del 2012 a la fecha es que existe una situación que se llama REPSE, un registro de empresas de servicios especializados. Pero es lo mismo, en el resumen que nosotros ponemos aquí, decía en los artículos 15A, decía eso, no abarcar el total de las actividades, que sea carácter especializado y por supuesto que no comprenda todas las tareas iguales de la empresa. Hoy es lo mismo, ¿no? Entonces, curioso, simplemente están reafirmando, transformando y obligando de otra forma y condicionando fiscalmente otras cosas. Pero bueno, esa fue la primera reforma después de 1974 hasta el 2012 de la Ley Federal de Trabajo. Después vienen otras reformas, la del 2019 que ya comentaba Carlos, el tema de la NOM 35, el tema del libre sindicalismo, el tema de, ¿cuál otro fuimos? Nada más, ¿no? NOM 35, NOM 36, ejemplos. Y luego viene la iniciativa actual, me voy a brincar el tema fiscal, porque son situaciones fuera de, a lo mejor que han cambiado, y viene la iniciativa actual del 2021, donde viene el tema de los servicios especializados, ¿no? ¿Y qué sucede con los servicios especializados? Bueno, primero, no hay que, esto es importante, ¿no? El artículo 69B del Código Fiscal menciona que no dejaremos, o sea, dejarás de ser solidario si las empresas tienen estructura corporativa, capacidad, es decir, activos, personas, situaciones que de verdad desarrollen su actividad, que ese es el tema de la simulación, hablando del 69, ¿no? Que lo que la autoridad ha querido cuidar es, ¿por qué decimos que no dejamos ser responsables? Porque hoy también se sataniza mucho que si contratas a alguien de servicios especializados, eres solidario, y te ponen sobre el tema de psicológico, en donde si contratas a alguien es malo, y si lo contratas además tú respondes por todo el tema laboral.
La solidaridad existe desde la reforma del 2012 y los artículos 15A que ya se derogaron mencionaban la solidaridad en el tema laboral. Entonces, tampoco ha cambiado mucho. Simplemente la autoridad lo que quiere es evitar que las personas sigan utilizando este servicio, ¿no? La realidad es que el servicio es muy bueno siempre y cuando se cumplan los requisitos que se deban de cumplir. Y por supuesto eso analicen a su proveedor y con eso estarán a salvo, ¿no? Independientemente que sean solidarios o no. ¿Qué sucede con la reforma laboral? Nuestro presidente en el 2020 promueve a través del 12 de noviembre una iniciativa. Pero esta iniciativa de entrada, yo quiero señalarlo porque me encanta, no fue idea de él, ¿no? Fue idea de Napoleón Gómez Urrutia, un senador de Morena, ex líder petrolero, y que sabemos que en el tema de sindicatos, pues tiene quizá una historia no muy factible laboral, pero es el que lanzó el anzuelo porque el poder del sindicato se estaba perdiendo y las outsourcing estaban consumiendo el mercado, en donde él, al ser un líder petrolero y un líder sindical, estaba perdiendo mercado. Y curioso, en ese 2019 que se lanza Napoleón Gómez Urrutia, sale el libre sindicalismo y refuerzan el sindicato. ¿Qué ibas a opinar, Carlos? Y recordarás que la reforma que lanzó él no pasó. No pasó. No pasó, pero no era tan agresiva, iba más en el mismo camino del 2002. Así es. Regulando y haciéndole la chamba a la autoridad. Exactamente. Lo mismo, quería que la autoridad hiciera inspecciones, quería calendarizar situaciones de revisión, situaciones de documentación a la Secretaría de Trabajo, darle más chamba, que igual hoy se la están dando con el famoso REPSE, ¿no? Pero es curioso, no pasa la reforma de Napoleón Gómez Urrutia en 2019 cuando la propone. Y luego llega el 20, Andrés Manuel, igualita, solamente dice eliminamos el outsourcing, ¿no? Dijeron igualita. Y ahora sí la pasan porque ahora la presentó nuestro presidente Andrés Manuel, ¿no? Pero bueno, datos curiosos, la aprueban este año, el 23 de abril, para ser exacto, ahí la fecha estaba mal. Y lógicamente por el diario oficial que lo publican el 23 de abril, sabemos que por código dice que entrará en vigor al día siguiente, bueno, por transitorios, al día siguiente de su publicación, es decir, 24 de abril. De ahí las primeras disposiciones nos dicen que tenemos que tener 90 días para el cambio y para hacer los registros de las nuevas disposiciones, ¿no? Pero la exposición de motivos principal de esta reforma laboral ha sido la misma de que han querido regular el outsourcing. Es decir, que todos los salarios sean, como decía Carlos, que sean justos, que coticen al 100%, porque pues, un esquema es que se dividen sueldos y no pagan al 100% las cuotas y quieren recaudar más, ¿no? Otro tema es que eviten las operaciones simuladas, en donde pues, las empresas no tenían trabajadores. Coincido en que eso es lo mejor, ¿no? No puede haber empresas sin trabajadores, o sea, esa era la lógica. Siempre era recomendable que las empresas mantuvieran 1 o 2 personas operativas necesarias para poder trasladar posteriormente en una estrategia el tema de outsourcing, ¿no? Hoy coincido que por esta reforma una empresa que no tenga trabajadores pues sí no tiene un sentido común, ¿no? Por eso es importante en la revisión que sus esenciales sean parte de ustedes y todos los demás personales pueden ser trasladados sin ningún problema, ¿no? De esa misma forma, dice la autoridad, pues lo fuerte es que como hacen este esquema de evasión y las outsourcing no pagan impuestos, pues estoy perdiendo una recaudación tanto en impuestos fiscales como impuestos laborales. Porque dato curioso, y tengo el gusto o disgusto de conocer algunos outsourcing que no pagan nada, ¿no? Ni laborales, ni las cuotas, ¿no? Hay unos esquemas que hasta, bueno, no, devuelven impuestos o cuotas, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible eso? ¿No? O sea, ¿cómo te devuelven cuotas? O cómo, no lo entendemos. Pero bueno, son esquemas que al final, pues cada quien debe evaluar con su proveedor si es viable y no viable. Y, por supuesto, siempre decimos medición de riesgos, ¿no? Hagan su análisis de riesgos y estén conscientes de lo que están operando. Es simple eso. Y la competencia desleal, porque lógicamente quien tenía un outsourcing podía manejar precios a conveniencia más baratos para poder vender los servicios con sus clientes. Entonces, esa es la exposición de motivos que parte todo el tema del outsourcing. Y la pregunta la hice hace rato, ¿se elimina el outsourcing? No, se transforma nada más. Para que no le tengan miedo, se abran un poquito, escuchen propuestas de proveedores y, por supuesto, analicen a quien más les convenga, ¿no? En el tema laboral, pues, ¿qué pasa? Eliminan el 15A, reforman el artículo 14 y manejan estos conceptos ya. Queda prohibida la subcontratación siempre y cuando se dedique a la misma actividad económica o al mismo objeto social que la empresa. Actividad económica, personas físicas, ¿sí? ¿Cómo está registrada tu CIF o tu cédula fiscal de identificación ante SAT? A lo que te dediques ahí es tu actividad económica preponderante y deberías de tener limitado que ese objeto lo traslades. El tema del objeto social es tu acta de nacimiento, el acta constitutiva. Sabemos que trae demasiados objetos, pero al final, ¿cuál es tu actividad preponderante? Y sobre eso deberías delimitar qué puedes subcontratar y no qué puedes subcontratar. Y por supuesto la autoridad maneja un tema del
de capacitación, bueno, separó a las agencias. Antes normalmente el outsourcing era reclutador y contratista de los trabajadores. Hoy es una limitación. La agencia de colocación es simplemente agencia de colocación, no puede ser el patrón, ¿sí? Para las agencias que se dedican a esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cosas han ido cambiando. Regístrate y por el tema te doy una facilidad. Eres un grupo empresarial, eres un grupo que tiene 3 o mínimo, ya de 2 ya es un grupo empresarial, lo considera la ley. Son 2 empresas, 3 empresas, interactúan entre ustedes, pueden hacer el registro del REPSE con este apartado de grupo empresarial y pueden hacer un tema de disposición de personal a su cargo en grupos empresariales, no hay ningún inconveniente, ¿no? ¿Qué sucede en un tema? La pregunta del millón sería, ¿puedo contratar, antes de empezar a esto, o sea, ¿puedo contratar a alguien que haga lo mismo que yo? O sea, esa sería la pregunta, ¿no? Y le voy a pedir que me ayude a ver otra vez para que... ¿Puede contratar a alguien que haga lo mismo que yo? No te preocupes. ¿Puedo contratar a alguien, con la reforma laboral actual, ¿puedo contratar a alguien que haga lo mismo que yo? Pues no. ¿No? Bueno, para mí no. ¿verdad? No, está bien, no, aquí se vale todo, aquí no se preocupe. No lo vamos a examinar, no lo vamos a calificar, no va a haber problema con su respuesta, ¿no? ¿Puedo contratar a alguien que haga lo mismo que yo? Es ambiguo. Es ambiguo, ok. Muy técnica la respuesta, pero me gusta. A ver, acá se nos están durmiendo. ¿Puedo contratar a alguien que haga lo mismo que yo? Se supone que no, porque debe de ser una persona que tenga una especialización. Ok, a ver, vamos por la última. ¿Me ayudas? ¿Puedo contratar a alguien que haga lo mismo que yo? No. Ok. Fíjese la respuesta, ¿eh? Y fíjese la pregunta. Nos han dicho en la escuela que pongamos atención a la oración. ¿Puedo contratar a alguien que haga lo mismo que yo? La respuesta es sí. Sí puedo contratar a alguien que haga lo mismo que yo. Contratar, no subcontratar. Y la reforma laboral habla de subcontratación. Esa es la clave. Hay personas, y yo he escuchado personas que dicen, es que si la clave de la reforma es poner personal a tu disposición. No, la clave de la reforma es el contrato de origen. ¿Cómo contratas a las personas? Por eso hay que entender el tema de primero, no está eliminada, y segundo, si puedes tener a alguien que haga lo mismo que tú. Capacidad instalada, fleteros. Oye, yo tengo 5 camiones y me salieron más viajes, ¿no voy a contratar otros camiones? Claro, contrátalo, no subcontrates. Y hay que tener cuidado en ese sentido cuando contraten o subcontraten, porque si manejan un contrato de subcontratación, significa que tienen personal a su disposición. Y eso puede ser un conflicto en tema fiscal, para el tema de deducibilidad y para el tema laboral también en tema de solidaridad. Pero si yo hago un contrato que dice contrato y contraté 3 camiones a la empresa de logística Tepic SASB y yo soy también fletera, pues no hay prohibición. Hay que tener cuidado con eso. ¿Puedo contratar a alguien? Sí, contratar sí, subcontratar no. ¿Va? Entonces, para que tengamos eso. ¿Y cuáles son los requisitos? Cambian los contratos. Hoy tienen a alguien que haga subcontratación, los contratos mandan ciertos requisitos. Tener el tema del objeto social que está realizando, que esté registrado en el REPSE. Hay que poner en el contrato el folio del REPSE que autorizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay que poner en el contrato los nombres de los trabajadores. Hay que poner en el contrato el origen y el destino de donde están llevando a cabo los servicios. Entonces, hay que tener todos esos tipos de requisitos para que no tengan ningún problema en el tema de la situación de subcontratar trabajadores, ¿no? Bueno, el criterio de la Corte es el tema de la solidaridad, creo que me adelanté un poquito, no hay un tema que tratar. ¿No? Aquí, Eduardo, un comentario. La autoridad, el criterio de la autoridad es de que simplemente con el hecho de que acuda el trabajador al domicilio de la empresa, ya la está considerando que debe de tramitar el REPSE y demás, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? O sea, ese criterio de que simplemente el que pise en el domicilio del prestador de servicio pise el domicilio de su cliente, ya se considera que debe hacer sí, todo ese tipo de... Y es un ejemplo como cuando fue la reforma del 2021, que fue el tema de la retención del IVA, ¿no? Que fue el mismo ejemplo, ¿no? ¿Y qué decía en la retención del IVA? El hecho de que entre a tus instalaciones, reténle el IVA porque ya está dentro de, ¿no? Y es lo mismo. Pero aquí la clave de la reforma es el concepto es disposición de tu trabajador, ¿no? Puede entrar personal y no le das instrucciones y no le das órdenes y no le dices qué objetivos cumplir, no tienes por qué exigir un registro de... A eso me refiero. La disposición dice que pongas a disposición de tu cliente los trabajadores, pero el criterio de la autoridad dice es que simplemente ya con que vayan, ya tienes que hacer, ese es un criterio encontrado totalmente, de la autoridad. Totalmente. No es aplicativo, por decirlo de una forma, ¿no? En mi punto de vista personal, no es verdad absoluta, pero si nos ponemos a entender el concepto de la ley, poner a disposición, ¿y qué significa poner a disposición? Es eso. Un ejemplo.
yo tengo mi empresa, contrato una empresa que me va a limpiar los vidrios, ¿sí? Llega yo le digo a la empresa, límpiame todos los vidrios, llega su personal a limpiar los vidrios, yo no le digo cómo hacer la limpieza de los vidrios, yo no le digo qué hacer, ni qué tomar, ni qué herramientas. Nada. El personal llega, los limpia y se va, no debe de haber repse, ¿es correcto? No debe haber repse, es No debe haber repse, no hay nada de subcontratación, no hay nada de ese tipo de detalles. Pero la autoridad dice, simplemente que con el hecho de que el personal llegue a tu domicilio, ya debes de tramitar el REPS y demás, ¿no? Entonces, ahí es un punto bien específico en que debes de deben de poner a disposición y que tú los puedas dirigir para que aplique el tema del REPS. Es correcto, eso es disposición de persona. Por eso es como se venía manejando el outsourcing anterior, ahorita les damos la palabra para que no se vaya la idea, era que todo el personal era de un tercero y todo el personal estaba en las instalaciones del cliente. Ese era el momento anterior. Actualmente, pues sí, si el personal está en las instalaciones del cliente y recibe órdenes del cliente y tiene disposición del cliente y lo manda si quieres por el refresco y le hace todo lo que diga el cliente, ese es poner disposición al personal, o sea, eres subordinado del cliente, ¿sí? Entonces ahí aplicaría el tema del REPS y esa confusión se da mucho con el tema que está sucediendo con el que obligan a las empresas, y digo obligan porque hay clientes que obligan a las empresas a que se registren en el REPS, y es lo mismo que sucedió con la retención del IVA. Le obligaban a retener el IVA cuando no estaban obligados a tener esa retención. ¿Por qué? Porque cualquier empresa se está protegiendo y diciendo, ya tengo REPSE, ya tengo el requisito, ya no tengo problemas, pero no saben lo que conlleva registrarse en el REPSE y ahorita lo vamos a platicar. Es que, Adelante. Eduardo, perdón, se ve bonito el REPS, el folio y todo en los contratos. Totalmente. Entonces la gente quiere ver toda la información, aunque no aplique, quiere verla. O sea, todas las empresas piden el REPSE porque ni siquiera saben por qué lo tienen que pedir. El problema es que no saben la consecuencia y ahorita la vamos a platicar. Adelante. De hecho, a mí me pasó, para poner el ejemplo más claro, a nosotros nos contrató el Ingenio de Puga, Ok. a nuestra empresa. Pero no fue para Álvarez irles Puga, a ¿verdad? trabajar, perdón. No te creas. Pues los voy a quemar. Y a final de cuentas el personal es nuestro, entró a su empresa y a final de cuentas está asegurado por nosotros y nos pedían el REPSE. Entonces nosotros por lo tanto no estábamos obligados porque ellos no los dirigen, no estaban Exacto. Pero a final de cuentas me tuve que registrar para que nos hicieran el pago. Y eso lleva a una serie de obligaciones adicionales a la empresa que se registra. Y eso lleva a una serie de obligaciones a la empresa que lo contrata. Y esa ignorancia que tienen los empresarios ahorita, solo por cuidar el tema fiscal, meten un apuro a las dos partes y ahorita lo vamos a comentar. Igual ahí, vamos Lalo, viendo, si en Zoom alguien quiere participar, con todo gusto. Ahí incluso el hecho de generar un registro, un REPSE, pues, conlleva de manera colateral una serie de compromisos porque va a haber Levanta la una revisión por parte de la Secretaría, es Sí, decir, levanta la mano. si cumpliste con todo lo adicional del REPSE y que es un tema que se viene en revisiones. Exactamente. Entonces, eso es interesante que lo conozcan. Lamentablemente, digo, todo se van por la facilita, y la facilita es dame REPSE, ¿no? Porque les voy a decir qué sucede con el tema del REPSE, porque ahorita lo ya vamos a iniciar ahí, ¿no? Si te obligan a registrarte al REPSE y no estás obligado, empiezas a delimitar tu objeto social. Primer punto importante. Si empiezas a delimitar tu objeto social por ser una empresa especializada y solo te quedas con un objeto, que ahorita lo vamos a ver, lo voy a decir rápidamente, en un momento de una revisión, y yo se lo pongo sobre la mesa, que llegue la autoridad y les diga que tienen gastos que no tienen que ver con su actividad preponderante. ¿Saben qué va a tomar la autoridad como actividad preponderante de las empresas que estén registradas en REPSE? El que hicieron en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si tienen esa actividad registrada, va a decir la autoridad, a ver, tú me dijiste que eras, ejemplo, que eras, te puedo decir un ejemplo, transportista, ¿no? Y tienes pues, gastos, un ejemplo, de consultoría. No tienes razón tus gastos con tu servicio especializado. Para mí, autoridad, no serían deducibles tus gastos porque no son estrictamente indispensables para la realización de tu actividad de logística. ¿Podría llegar a esa situación? Y digo podría pensando como nosotros del lado de asesores y del lado de estar apoyando al contribuyente. Si tú te registras en el REPSE, no estás obligado, y te quedas con una sola actividad, estás delimitando tu objeto social, porque lo estás declarando, para mí es como una fe de hechos o una fe cierta, estás declarando que te dedicas a una sola cosa. Entonces,
ese es el primer tema que se meterían las empresas que se registran si no es necesario, ¿no? Si no es tu core business y haces más cosas, que posiblemente te cuestionen las deducciones. Y la otra, el cliente que obliga a la empresa a registrarse, imagínate que la empresa no le pagó a su trabajador, que la empresa tiene una demanda laboral y el laudo le dan cuello y lo tiene que pagar. Y la empresa dice, no me interesa, me alejo, me desaparezco, cambio, vendo mis activos, me pongo mis tornillos, como le decimos. ¿Saben quién es el obligado a pagar todo eso? El cliente. El cliente. Así lo dice bien clara la ley. Entonces hay que analizar bien si de verdad necesitamos REPSE o no necesitamos REPSE para funcionar como empresa o para contratar a las empresas. Los inmobiliarios, las constructoras están jalándose los pelos que porque ocupan REPSE. No, ¿cómo te voy a contratar? Te voy a contratar y punto, no te voy a subcontratar, porque es lo mismo en las obras. Tú contratas al especialista de cimentación y él llega con su gente, se mete y trabaja y no llega al quien está haciendo el desarrollo a decirle, escarbaste mal, corrígele. Pues ellos no saben. O sea, no voy a llegar yo a decirle, oye, pusiste mal la zapata, corrígela. Yo no sé, o sea, pero lo están obligando a tener REPSE porque no lo entienden las empresas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y las obligaciones de REPSE nos lleva a estar en un padrón público, a tener un cumplimiento puntual y eficiente totalmente, y al tema de estar registrado de manera completa en todas las obligaciones IMSS, Infonavit y SAT, ¿no? Por supuesto, la obligación de tener el REPSE nos lleva a estarlo renovando cada 3 años, lo que hay que estar al pendiente de esta situación, ¿no? Hijo, importante, si tienes problemas con el REPSE, si no estás cumpliendo con el REPSE, tienes sanciones que van carísimas, 180,000, también es una obligación a las empresas que se registran en el REPSE. O sea, 180,000 es la multa más barata, la más barata. De ahí dependerá el daño al fisco para que te vayas a una evaluación hasta de 4 millones de pesos. Imagínense en ese tipo de obligaciones cuando no tenías necesidad de estar en ese barco, ¿no? O sea, imagínate nomás. Entonces, por eso hay que analizar muy bien. Sabemos que la confrontación nos ha tocado dar opiniones, tener reuniones con contadores y decirle, no, está obligado mi cliente, no, es muy cerrado el tema, pero bueno, son cosas que evaluar y al final dicen, pues es que si no, no me paga, es que si no, no me va a contratar, tengo que registrarme. Pero entonces vean, sugerencia es que si te registras por una especialidad por tu cliente, regístrate la segunda actividad, registra la tercera, registra la cuarta, registra todas las que puedas como servicio especializado. La ley no te prohíbe. El REPSE te permite registrarte más actividades, no nomás una. No se queden con que son especialistas, porque son especialistas en muchas cosas, un despacho, ¿no? Somos contadores, somos abogados, somos auditores. Ojo, afortunadamente nos eximieron de registrarnos, ¿no? Pero así son las empresas. Exactamente. Hago logística, transporto, ¿ok? Hago planeación de rutas, ese es un servicio, ya no es traslado de mercancía. Hago implementación de nuevas áreas de comercio, pues eres alguien de estudios de mercado. O sea, registra todas las que puedas en el REPSE, es permitido. No te va a bloquear porque hoy hiciste una y la otra se contrapone. Mientras esté en tu objeto social, te lo va a permitir. Eso es para las personas morales. Para la persona física, pues sí, lamentablemente nada más hay una, ¿no? No va a ser más. Para que se pongan ahí a revisar su situación de cada una de ustedes, ¿no? En el REPSE lo que decíamos, ¿no? Bueno, pues ya, o sea, ya, decía, oye, o sea, me adelanté a la pregunta, también creo que le estoy dando ahí, ¿sí? Entonces la pregunta fue, ¿debo registrarme? Hay que analizar su objeto, hay que analizar lo que están haciendo, piénsenlo bien, revísenlo bien, chequen bien sus actas. Hay gente que se ha modificado el objeto y ves que modificarlo para bien, lo modifica para mal, porque lo limita a una sola situación para que le pase el REPSE. Y pues, señores, van a tener que hacer otra modificación, porque el delimitar eso es lo que yo creo que va a limitar las deducciones estrictamente indispensables, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tema, ¿no? Por supuesto, en el REPSE salen las disposiciones de cuáles son las reglas del juego. El 23 de abril se autoriza, el 24 se publica, la autoridad tenía 30 días para presentar las reglas del juego y se emite exactamente a los 30 días, ¿no? Pues digo, la autoridad se va al límite como buen mexicano a publicar las reglas, en donde ya vienen ciertas disposiciones, simplemente son 19 artículos que menciona cómo registrarse, qué debe tener el registro, cómo va a ser el tema de la sanción, qué debes de estar cumpliendo, y no es mucha ciencia, la verdad está muy claro y objetivo estas disposiciones, 19 artículos muy sencillos, hablando de todo el tema, ¿no? Y los transitorios donde nos dan la oportunidad de los 90 días y la oportunidad del tema del traslado, por tema si eres alguien en sustitución patronal o si vas a mantenerte como patrón nuevo, o sea, eran simplemente las reglas del juego, ¿no? Entonces no había mucha necesidad. Para hacer el trámite, pues fiel vigente, obviamente, porque quise hacer con la FIEL, lo decía Rafa y es cierto, la mayoría de los trámites ya se están apoyando con el SAT para que la FIEL, que es el parámetro que tiene tu identidad,
desde el iris, de las huellas y toda la identificación y la fotografía para que hagas otros, incluso el registro de nombres ante la Secretaría de Economía, el tema del Infonavit se hace con, ahorita el SISU se hace con el registro de la FIEL, o sea, son cosas que están ya amarrando también con la tecnología de la autoridad que ya lo mencionaba Rafael, ¿no? Por supuesto, el tema del cumplimiento de obligaciones, datos generales que deben de cuidar y hay que checar el tema del acta, definir bien el objeto, no se cambien su acta por quedar bien con la autoridad o con el cliente o por registrarse y lograr el registro, mientras lo sepan poner correctamente, les van a decir que sí, ¿sí? El error es que copian y pegan todo el texto y un inciso de objeto puede ser mucho, pueden señalar prestación de servicios, servicios contables, aunque tengas auditorías, controles, porque luego te lo van a rechazar, puedes nada señalar párrafos, letras y que el contexto de un solo punto, de una sola oración sea tu objeto, no necesitan señalar todo porque se va a contraponer y se lo van a rechazar. Entonces hay que tener ese feeling nada más, ¿no? Y tener la documentación escaneada y por supuesto clara, que sea legible, porque si no les van a rechazar el trámite. Y por supuesto en un caso de los objetos aquí, ¿no? Cómo se manejan. Aquí menciona consultoría, administración de recursos humanos, empresas nacionales, extranjeras, o sea, está, este no era el ejemplo que ponía, pero, aquí está abajo, perdón, no le cambiamos la subrayada. Esta empresa en un ejemplo decía, oye, a mí regístrame el inciso B. Y dice, ingeniería eléctrica, civil y de construcción. Son 3 objetos. Le dijimos, ¿no lo van a rechazar? No, es que inténtalo. No lo rechazaron, ¿no? Le digo, ¿me permites? ¿Qué necesitas? No, es que soy especialista en electricidad. Entonces, ¿me permites? Sí. Le señalamos nada más ingeniería eléctrica a todos los mexicanos y a los extranjeros y no lo aceptaron. Es lo que decía, señalen nada de lo que necesitan. Y ya le hicimos otro registro donde, me dedico también al tema civil. Y otro registro dice, me dedico al tema de construcción. Entonces ya tienes los 3 registros especializados. Distinto folio nada más. Mismo folio general, pero distinto codificación, algoritmos, no sé cómo le llamen, y lo puedes hacer sin problemas, ¿no? Entonces ese es el tema de saber identificarlo. Al final, el acceso, no nos vamos a meter al sistema, el acceso es con la firma electrónica. Los rechazos, cuando los van a rechazar, siempre les van a poner el porqué. Aquí es un tema del objeto, aquí es un tema por incumplimiento de sanciones. Es un caso real que nos tocó, luego logramos registrárselas, pero es para que vean los ejemplos. La negativa, aquí les dicen una negativa, cómo viene el objeto del REPSE, ¿por qué? Por objeto social. Y pues, al final si me rechazan, ¿qué hago? Pues es lo que están haciendo las empresas, ¿no? Uno, pues tiene que poner al corriente si están mal en el SAT, en el IMSS o en el Infonavit. Y 2, modifican el objeto. Pero si lo van a modificar, hagan un solo inciso especializado y dejen todo lo demás. No importa, o sea, dejen todo lo demás también, para que tengan la facilidad de después registrar más actividades, ¿no? Y, por supuesto, una opción que si a alguien le están bote el registro, pues sí, poner un medio de defensa. Pero como no hay una situación que sea específica, pues no le vemos caso porque como la autoridad te permite, si te rechazan, volverlo a hacer, pues ¿para qué gastas en abogados? ¿No? Mejor inténtalo otra vez y otra vez y otra vez hasta que pegue, ¿no? Entonces, esa es una situación. Bueno, el tema del objeto hay que definirlo bien. Aquí es importante señalar esto cuando están haciendo el tema de la actividad. Clasifiquen bien su empresa, porque si no también por eso se lo van a rechazar. Hay quienes le ponen, me dedico a servicios y le ponen acá en la clasificación otro que contrapone, se lo van a rechazar. Simplemente es una interpretación lógica para que la tengan. Si son empresas del mismo grupo y le ponen que es un grupo empresarial, se la van a dar automáticamente. ¿Por qué? Porque los limitan a que ustedes sean solamente sus servicios entre empresas. Si tienen algún cliente o algún proveedor que les enseña un REPSE que dice que está registrado como grupo empresarial, no les sirve de nada. Y ustedes no podrán deducir eso. ¿Por qué? Porque está de manera exclusiva para el grupo empresarial. ¿Sí? Por eso les digo, quien se dedica en grupos internos y lo pone de esta manera en la flechita, que van a hacer esto, les pide el dato de con qué grupos empresariales van a trabajar, con qué empresas, que son del mismo grupo de ustedes. ¿Qué es un grupo empresarial? Que sea el mismo socio, que tengan la misma administración, que sean de alguna manera partes relacionadas que maneja el Código Fiscal en su artículo 90. O sea, es eso, lo mismo. Y son solamente para ustedes. Pero si ustedes con eso se registran y van y dan el servicio, para que los tengan, acuérdense que es un requisito de deducibilidad que tenga el REPSE, no sería deducible, porque solamente es exclusivo para los que ellos señalaron que empresas que iban a interactuar. Entonces, para que tengan cuidado y cuando vean su registro, vean que no sea grupo empresarial, ¿no? Ya no quiere moverse. Ya me bloqueó el técnico. Bueno, aquí un ejemplo del que ya está autorizado, un ejemplo de la actividad que se conlleva y pues felices todos, ¿no? De lograrlo. Que ahorita sí festeja a todo el mundo, ya lo logré, y bombo y platino, ya tengo REPSE y
pues hay que ver si de verdad no viene una contraposición el tema de las obligaciones, ¿no? Es importante que sepan, ustedes que tengan personas que les den ese servicio, que su REPSE es público, que no es privado, que entonces cualquiera de ustedes, si su proveedor les dice, ya lo tengo, pero se me trabó la compu, fíjate, no lo puedo descargar, es que te lo mando al ratito, no se la quebren, váyanse al padrón, a la Secretaría de Trabajo, en el portal, váyanse al padrón público, les ponen el RFC o la razón social y les debe aparecer si tienen o no tienen. ¿Sí? No se la quebren en otra situación. Aquí hay un ejemplo, no se ve mucho, somos nosotros para no quemar a nadie y pues aquí viene nuestro folio, nuestro registro, ¿no? Entonces, así de sencillo para que no tengan complicaciones. Aquí, si ustedes ya tienen registrada una actividad en este ejemplo, pueden aquí, después de la primera actividad registrada, volver a entrar, consultar su registro y registrar más actividades. ¿Sí? Para que sigan teniendo más oportunidades en el tema de sus servicios y sus deducciones principalmente. Para mí el factor es deducción, entonces por eso aquí les pongo el ejemplo donde pueden registrar más actividades, por si alguien no ha podido hacerlo o no lo sabía o de alguna forma pues, estaba checando que no, cómo hacerlo, ¿no? Sí, al final es eso, ¿no? Obtuve mi registro, pues sí, hay que cuidar los que tenemos registro, pues no nomás era lograrlo, es esto, es cumplir todas las disposiciones de la F de trabajo, es cumplidos puntuales, estar mandando los informes que nos manejan, estar renovando cada 3 años, hacer los contratos con lo que menciona el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, lo que decíamos, poner el folio, poner el número de trabajadores, poner el salario de los trabajadores, poner el lugar y domicilio donde está llevando a cabo el servicio, ¿sí? Todo eso hay que ponerlo en los contratos, porque si no entonces no serían válidos para un tema, ¿sí? Si manejan los mismos contratos anteriores, están teniendo una inconsistencia ahí, ¿no? Identificar a los trabajadores, es lo que decíamos, pues, mencionarlos en el contrato, ¿no? Mencionarlos en el contrato, igual vamos a darles toda la presentación para que la tengan, y al final, ¿qué conlleva además de todos los problemas y administraciones? Pues es más chamba, ¿no? Para el contador, somos nosotros sus padres porque pues, cobramos más la iguala, ¿no? Pero si no, pues, si es interna, pues hay que tener más personal. Y esto es lo que nos lleva a las obligaciones. Las obligaciones es estar dando una declaración informativa en el IMSS cada cuatrimestre, llamado el IXOE, ¿no? De la información de los trabajadores, de los contratos. Estar mandando la informativa también del CIPSU al Infonavit cada cuatrimestre, para que esté dando el informe. Esto es simplemente para empatarlo, como lo decíamos en el tema de las plataformas digitales, la información que cuadre con los registros que ustedes están, o su cliente está llevando a cabo y los servicios que está teniendo, ¿no? Y por supuesto la que todo el mundo olvida desde que se implementó en el 2016, que las operaciones vulnerables son también para los que administran recursos. Quien esté en el REPSE tiene que estar presentando los avisos de operaciones vulnerables de manera periódica mensualmente, ¿sí? Por estar manejando los recursos. Entonces, son obligaciones que están dejando y todo esto, como lo hemos mencionado muchas veces, pues una obligación conlleva una sanción si no la cumplimos, ¿no? Para que se pongan al cuidado. Y simplemente van reformando las leyes y las van adaptando, y aquí mencionan por la obligación del famoso ITSOE, el estar declarando la información, es la solidaridad, que les decíamos cuando alguien está registrando el REPSE, y por supuesto que todos los contratos estén reflejando. Son los artículos de reforma para que obliguen a las empresas del REPSE a estar presentando estas declaraciones informativas, pues están haciendo ya la modificación pertinente, ¿no? Mismo caso, este es un ejemplo de la presentación del CITSOE, que les da la cadena, qué empresa, y todo el tema que están cumpliendo los. Aquí no desgloso porque se viene el desglose de los contratos que tenemos con cada cliente, se le pone el cliente, el RFC, la razón social y el número de trabajadores que tenemos en esa empresa trabajando. Entonces, esto no es obligación pedirlo, pero tampoco está prohibido. Si quien se lo quiera dar, se lo puede dar. El tema del Infonavit también, lo mismo, que son solidarios, que está la obligación de estarlos presentando estos meses, en meses de enero, mayo, septiembre, en los cuatrimestres, ¿no? Nos vamos un poquito rápido para avanzar, y este es un ejemplo de la presentación del CIPSU. Este sistema ha fallado cuántas veces ha querido, sigue fallando, lo siguen adaptando, incluso el Infonavit dio prórroga para estarlo presentando, y así que no se preocupen si ven que no funciona, hay una facilidad que permite que si no se presenta no haya una sanción, porque el sistema lo han estado operando y creando apenas, ¿no? O sea, esas cosas que se le ocurren a una autoridad como nuestros ejecutivos, senadores y chamba, haz tu plataforma y pues que te presenten la información, y pues a veces las dependencias no estaban preparadas para eso, ¿no? Pero eso es lo que está pasando, ¿no? Y pues el tema de la obligación de la Wi-Fi, en donde decíamos que por el tema del 17, la fracción 15 de la Ley Federal del Trabajo, pues te obliga a las operaciones vulnerables. Esto también ya lo reformaron y lo adaptaron al servicio especializado actualmente, ¿no? Bueno, eso es todo de mi parte. Si hay alguna duda. Hay una pregunta en Zoom, Eduardo. Vamos a abrir micrófono para Zoom, entonces si me ayudas, por favor, Godoy. Está escrita, está escrita. Adelante. Si un despacho contable manda personal a una empresa para que lleve su contabilidad dentro de sus instalaciones y utiliza los sistemas de la empresa y utiliza su herramienta, sistema contable de ellos,
¿está obligado a estar registrado? No, hay que recordar que primero a los despachos nos eximieron de entrada, ¿no? Hay que recordarlo. Estamos eximidos de registrarnos en el REPS. Esas son las facilidades que nos dieron. Y segundo, pues no existe la famosa subordinación, porque aunque yo llegue como contador, me conecte en su computadora, revise sus sistemas, revise financieros y determine o observe situaciones financieras fiscales, pues no llega el dueño del negocio y me dice, regístrame la deducción, pues súbele más al IVA, cámbiale esto, o sea, no me dice eso. Llegamos y hacemos nuestra chamba, ¿no? No se da la situación, pero de entrada los despachos no estamos obligados al registro del REPS. La pregunta es sencilla nada más. Si a mí ya me obligaron y me registré en el REPSE, ¿se puede hacer la cancelación? Ese es algo se me había pasado, pero gracias. Mira, no se puede cancelar. Ahorita con las disposiciones actuales, hay que esperar si cambian, no se puede cancelar. La única forma que te salgas del REPSE es que incumplas las normas, es que dejes de presentar tus declaraciones, es que dejes de presentar las informativas, y yo creo que hacia el final eso es lo que buscas, pues hazlo a propósito. El problema es que no sé en qué momento te bajen del REPSE, no sé si sea el primer mes que no cumples, al segundo, al tercero, no lo sé. Pero si no lo presento, ese informe también no cuenta. Ese es el riesgo. En fin, no se puede todo en la vida, ¿no? Es el detalle de registrarte y hay una renovación cada 3 años. Sí. El caso de que no te renueves, pues ahí es donde yo pensaría que terminas ya tu registro y si ya no aplica tu registro, ya no tenés que presentar las declaraciones, Todas las la obligaciones. información. Por eso es la situación de explicarle al cliente que no nada más es registrarse, ¿no? Entonces es un tema delicado.